Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son sobre Handy Keram. Antes de comenzar mi vídeo, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi vídeo. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. En el mundo de la farándula turca, hay historias que nunca dejan de asombrar y fascinar al público. Entre ellas, la de Hande Erçel y Kerem Bürsin destaca como una de las más comentadas, especialmente cuando la noticia de su boda, que nunca sucedió, se convirtió en un tema viral. A pesar de los rumores y las expectativas de los fans, Hande Erçel y Kerem Bürsin no celebraron una boda juntos, y los detalles detrás de su relación, su posible boda y la ausencia de ciertos invitados siguen siendo un misterio que no deja de generar preguntas. Un amor que encendió las redes. Hace algunos años, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron uno de los dúos más populares en Turquía, no solo por su química en la pantalla, sino también por su relación sentimental que rápidamente atrajo la atención de los medios de comunicación. Ambos actores se conocieron mientras trabajaban en la exitosa serie Sen Kalpim, Eres tú, mi destino, donde interpretaron a Eda Yldz y Serkan Bolat, respectivamente. Su romance dentro de la ficción se convirtió en un fenómeno global, llevando a la pareja a alcanzar la cima de su popularidad. Los fans de todo el mundo no podían esperar ver si la chispa que existía entre ellos en la pantalla también se traduciría en una relación en la vida real. Y no fue una sorpresa cuando comenzaron a aparecer rumores sobre un posible romance fuera de la serie. Aunque inicialmente intentaron mantener su relación privada, el amor entre ellos no pasó desapercibido. Aparecieron en eventos juntos, se tomaban selfies y hacían publicaciones románticas en sus redes sociales. La imagen perfecta de una pareja de ensueño era casi inevitable, y pronto los seguidores comenzaron a soñar con una boda que celebrara este amor tan esperado. Sin embargo, las cosas no fueron tan fáciles. A medida que la relación evolucionaba, empezaron a surgir tensiones y diferencias que, aunque no se discutieron públicamente al principio, se hicieron evidentes con el paso del tiempo. La misteriosa ausencia de la boda, ¿por qué no la invitaron? La noticia de que Hande Erçel no fue invitada a la boda de Kerem Bürsin dejó a todos boquiabiertos. La revelación vino de la propia boca de Bürsin, quien, al ser cuestionado sobre la situación, sorprendió a todos al afirmar que si Hande Erçel estaba presente en su boda, no podría casarse. Este comentario generó especulaciones y preguntas entre los fans y los medios de comunicación, quienes se mostraron confundidos por la contundencia de la declaración. ¿Qué había sucedido entre ellos? ¿Por qué alguien tan cercano a él, con quien había compartido tantos momentos íntimos y públicos, no era bienvenido en uno de los eventos más importantes de su vida? La respuesta no fue inmediata. Sin embargo, varios informes sugirieron que la razón detrás de esta decisión estaba relacionada con los intensos sentimientos y la historia complicada entre ambos. Aunque al principio su relación parecía ser el cuento de hadas que todos esperaban, la realidad detrás de las cámaras no era tan perfecta. Hubo muchas tensiones, diferencias de personalidad y problemas que nunca se abordaron públicamente. Según fuentes cercanas a la pareja, uno de los principales factores que contribuyó a esta separación fue la incompatibilidad emocional. Mientras que Kerem Bürsin buscaba un compromiso más serio y tranquilo, Hande Erçel, por su parte, no estaba lista para asumir ese tipo de responsabilidad. Además, las constantes comparaciones con sus personajes de televisión parecían presionar aún más la relación, creando una especie de expectativa poco realista que, con el tiempo, resultó ser insostenible. Además, la intensa cobertura mediática y el acoso constante por parte de los paparazzis también afectaron a la pareja, lo que provocó que decidieran tomar caminos separados. Sin embargo, los rumores de una boda seguían circulando, lo que llevó a la especulación sobre si alguna vez podrían reconciliarse. El amor perdido y la verdad detrás de la ruptura. Muchos fans aún no pueden olvidar el amor que Hande Erçel y Kerem Bürsin compartieron, y la idea de una boda fue un sueño que nunca llegó a concretarse. A pesar de la ruptura, ambos continuaron con sus carreras y han encontrado nuevos caminos en sus vidas,
Aunque el recuerdo de lo que podría haber sido sigue siendo un tema recurrente para los seguidores de la pareja. Keran Bürsin, tras esta situación, mantuvo un perfil bajo durante un tiempo. En sus últimas declaraciones, expresó que la ausencia de Hande en su vida era una consecuencia de las decisiones que ambos tomaron, y que aunque aún tenía cariño por ella, las circunstancias los llevaron a caminos diferentes. Por su parte, Hande Erçel también fue vista en varios eventos, donde parecía seguir adelante con su vida y su carrera, pero nunca dejó de ser una de las figuras más admiradas de la televisión turca. El tema de la boda que nunca fue se convirtió en un tema de conversación constante entre los fans y los medios. La pregunta era inevitable: ¿qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes? ¿Hubiera sido Hande la esposa de Kerem? La influencia de la fama en las relaciones personales. La historia de Hande Erçel y Keran Bürsin es un claro ejemplo de cómo la fama puede influir en las relaciones personales, llevando a situaciones complicadas que pocas veces se ven a simple vista. En un mundo donde las cámaras están constantemente mirando, y las expectativas de los fans a menudo dictan el rumbo de una relación, es fácil olvidar que los sentimientos reales pueden verse opacados por la presión externa. Ambos actores son jóvenes, talentosos y tienen una larga carrera por delante. Si bien la historia de su relación pasó por altos y bajos, lo que queda claro es que ambos continuarán siendo figuras centrales en la industria del entretenimiento turco. Sin embargo, sus vidas personales seguirán siendo un tema de interés para aquellos que, aunque no fueron testigos de su amor, siguen esperando ver si algún día, en un giro inesperado, su historia de amor recibirá el final feliz que muchos aún sueñan. Mientras tanto, Keran Bürsin y Hande Erçel siguen adelante con sus proyectos, pero el misterio de la boda nunca celebrada sigue siendo un capítulo abierto que los fans no dejan de cuestionar. El impacto de la relación de Hande Erçel y Keran Bürsin no se limitó solo a su tiempo en pantalla o a los momentos románticos que compartieron públicamente. A lo largo de su relación, la prensa turca y los paparazzis jugaron un papel crucial, tanto para exaltar sus momentos juntos como para magnificar los detalles que, con el tiempo, desgastaron su historia. Es sabido que la fama puede ser tanto una bendición como una maldición, y la exposición constante no solo afectó su vida privada, sino que influyó directamente en su relación. Las continuas entrevistas, las filtraciones de fotos y los rumores sobre su futuro como pareja, crearon un entorno de presión que, inevitablemente, terminó por desgastar los lazos que inicialmente los unieron. Cuando comenzaron a salir juntos, el público y los medios de comunicación los pusieron en el centro del universo del entretenimiento, creando expectativas irreales sobre cómo debería ser su relación. Las comparaciones con sus personajes en las series en Kalkapm contribuyeron aún más a la presión. Aquellos que seguían de cerca la serie comenzaron a esperar que sus vidas reales se ajustaran perfectamente al guión de la televisión, pero la realidad, como muchas veces ocurre, no fue tan sencilla. Lo que al principio parecía ser una historia de amor llena de felicidad y promesas de un futuro juntos, pronto se tornó en una serie de obstáculos emocionales. Tanto Hande como Keran son personas extremadamente apasionadas por su trabajo y sus carreras, y si bien al principio su romance parecía ser una fuerza que los unía, también fue evidente que sus agendas y objetivos profesionales comenzaron a chocar. La posibilidad de mantener una relación estable mientras ambos estaban inmersos en proyectos que exigían su total atención, y la constante vigilancia pública, se convirtió en un desafío que, al final, no pudieron superar. Muchas gracias por estar aquí y ver mi vídeo hasta el final. Me encantaría verte en el próximo vídeo. Cuídense mucho y adiós.